La viuda fue abandonada por sus hijos y aceptó vivir en una casa en ruinas, pero la razón era Jesús. El viento helado de febrero atravesaba las tablas carcomidas de lo que alguna vez fue una casa, mientras Petra Domínguez apretaba contra su pecho la única cobija que le quedaba. Sus manos temblorosas intentaban cubrir los huecos más grandes de las paredes con pedazos de cartón empapado, pero la lluvia se filtraba por todas partes, convirtiendo el piso de tierra en un lodazal frío que le llegaba hasta los tobillos. Hacía exactamente 3 días que había llegado a este lugar, abandonado en las afueras de San Felipe del Progreso, después de que sus propios hijos la echaran de la casa que ella misma había construido ladrillo por ladrillo durante 20 años de trabajo incansable. La ironía era tan amarga como el sabor de la lluvia que le caía directamente en la boca cuando miraba hacia arriba, buscando algún pedazo de techo que aún estuviera completo. «Mamá, ya no podemos mantenerla», había sido la frase exacta de Roberto, su hijo mayor, mientras sostenía la escritura de la propiedad que ahora llevaba su nombre. «Necesitamos el espacio para nuestras familias. Usted entenderá». Petra recordaba cada palabra como si fuera un cuchillo que se clavara una y otra vez en su pecho. 20 años limpiando casas ajenas desde las 5 de la madrugada. 20 años vendiendo tamales en la plaza del pueblo para pagar los estudios de sus hijos. 20 años sin comprarse ni siquiera un vestido nuevo para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. El eco de sus propios sollozos rebotaba contra las paredes destruidas. A los 39 años se sentía como una anciana desechada. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, apenas podían sostener el jarro de peltre donde intentaba recolectar el agua de lluvia para beber. No había comido nada sólido en 2 días. Solo había conseguido masticar algunas hojas de hierbas que crecían entre los escombros. La casa en ruinas, que ahora la albergaba, había sido abandonada después de un incendio 5 años atrás. Las vigas del techo colgaban peligrosamente, amenazando con caer en cualquier momento. Los restos de muebles quemados se mezclaban con escombros de adobe y basura que otros habían arrojado allí durante años. El olor a humedad, moho y cenizas viejas se había vuelto tan familiar que ya casi no lo notaba. En las noches, cuando el frío se volvía insoportable, Petra se acurrucaba en la esquina menos dañada y susurraba oraciones que parecían perderse en el viento. «Diosito mío», murmuraba con la voz quebrada, «no entiendo por qué me has abandonado también. Siempre traté de ser una buena mujer, una buena madre. ¿Qué hice mal?». Los recuerdos la torturaban especialmente en la madrugada. Recordaba cuando Roberto y Ángel eran pequeños y corrían hacia ella gritando «¡Mami, mami!» cada vez que regresaba del trabajo. Recordaba las noches en vela cuando estaban enfermos, las veces que se quedó sin comer para que ellos tuvieran su plato lleno. Recordaba cada sacrificio, cada lágrima guardada, cada sueño postergado por darles a ellos un futuro mejor. Ahora, mientras la lluvia arreciaba y el viento hacía crujir peligrosamente la estructura de la casa, Petra se preguntaba si valdría la pena seguir luchando. Sus pies estaban hinchados y llenos de heridas por caminar descalza sobre los escombros. Su estómago se contraía de hambre con tal intensidad que a veces se doblaba del dolor. La oscuridad comenzaba a caer sobre San Felipe del Progreso y con ella llegaba el miedo. En esa zona desolada, solo habitada por perros callejeros y ratas, cualquier ruido la hacía sobresaltar. No tenía con qué defenderse, no tenía a dónde ir, no tenía a quién pedirle ayuda. Se acurrucó nuevamente en su esquina, abrazando la cobija húmeda, y cerró los ojos tratando de imaginar que estaba en algún lugar caliente y seguro. Pero incluso en sus sueños, la realidad la perseguía. Era una mujer invisible, desechada por aquellos que más amaba, abandonada en un mundo que parecía haberse olvidado de que ella existía.
El sonido de la lluvia golpeando el techo agujereado era como un tambor constante que marcaba el ritmo de su desesperanza. Sin saberlo, Petra estaba a punto de vivir la prueba más grande de su vida, una prueba que revelaría no solo quién era ella realmente, sino también quién nunca la había abandonado verdaderamente. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like a este video para que YouTube sepa que quieres ver más historias como esta. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia inspiradora. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que pueden cambiar vidas. El cuarto día amaneció gris y silencioso. Petra despertó tiritando, con la ropa completamente empapada pegándose a su cuerpo como una segunda piel helada. Durante la noche había logrado juntar apenas medio litro de agua de lluvia en su jarro de peltre, pero estaba turbia y tenía pequeños pedazos de lodo flotando. Se incorporó lentamente, sintiendo como cada músculo de su cuerpo protestaba por el frío y la humedad. Sus labios estaban agrietados y sus ojos hinchados de tanto llorar. Al caminar hacia lo que quedaba de la ventana, sus pies descalzos pisaron un vidrio roto que le abrió una pequeña herida en el talón. El dolor la hizo gritar, pero inmediatamente se tapó la boca, como si hubiera alguien a quien molestar con su sufrimiento. Afuera, el pueblo de San Felipe del Progreso comenzaba a despertar a lo lejos. Podía escuchar vagamente el sonido de las campanas de la iglesia marcando las 6 de la mañana, el mismo sonido que durante años había sido su despertador para ir a trabajar. Ahora ese repique le sonaba a burla, recordándole que ya no tenía propósito, que ya no tenía un lugar en el mundo. Se acercó cojeando hasta un pedazo de espejo roto que colgaba torcido de una pared ennegrecida. La imagen que vio la asustó. Una mujer demacrada, con el cabello enmarañado y sucio, los ojos hundidos y la piel grisácea. En solo 4 días había envejecido 10 años. «¿Qué me ha pasado, Dios mío?», murmuró tocando su reflejo distorsionado. El hambre había dejado de ser una punzada para convertirse en una constante quemazón que le subía desde el estómago hasta la garganta. Recordó que en el basurero del pueblo a veces la gente tiraba comida todavía aprovechable. La idea la llenó de vergüenza, pero la desesperación era más fuerte que el orgullo. Se envolvió en su cobija húmeda y salió de la casa en ruinas. El camino hasta el pueblo era largo y pedregoso, y sus pies heridos sangraban con cada paso. Varias veces tuvo que detenerse porque se mareaba, pero siguió adelante empujada por la necesidad. Cuando llegó al basurero municipal, encontró a otros 3 indigentes hurgando entre los desperdicios. Al verla, uno de ellos, un hombre mayor con la barba gris y sucia, le gritó: «Oye tú, este es nuestro territorio, búscate otro lado». Petra se alejó en silencio, pero antes de irse alcanzó a ver una bolsa de plástico con lo que parecían tortillas mohosas. Cuando el hombre se distrajo, se acercó sigilosamente y tomó 2 pedazos. El pan estaba duro como piedra y tenía un sabor agrio que le revolvió el estómago, pero era lo primero sólido que comía en días. De regreso a su refugio, se cruzó con doña Carmen, una vecina que la había conocido durante años. Petra bajó la cabeza, esperando al menos un saludo, pero la mujer atravesó la calle para evitarla, como si la miseria fuera contagiosa. «Ya ni me reconocen», pensó Petra con una tristeza que le atravesaba el alma. Al llegar a la casa en ruinas, se derrumbó en su esquina y por primera vez se permitió un pensamiento que la aterrorizaba. Tal vez sería mejor acabar con todo esto. La idea le llegó como un susurro venenoso que le helaba la sangre más que el frío de febrero. Se quedó inmóvil durante horas, mirando las vigas del techo que amenazaban con caer. Sería tan fácil, tan simple. Un empujón a la viga más floja y todo habría terminado.
Ya nadie la lloraría, sus propios hijos seguirían con sus vidas como si ella nunca hubiera existido. Pero justo cuando se levantaba para acercarse a la viga, escuchó un sonido que no había oído en días, una voz humana. Era débil, como si viniera de lejos, pero era real. Alguien estaba cantando una canción que ella conocía, una que le cantaba a sus hijos cuando eran pequeños. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». Se acercó a la ventana rota y vio a lo lejos una figura solitaria caminando por el sendero que llevaba hacia las montañas. Era un anciano con bastón, cargando algo en la espalda, y su voz, aunque frágil, tenía una calidez que la hizo llorar de una manera diferente. Por primera vez en días, Petra sintió que no estaba completamente sola en el universo. Había alguien más allá afuera, alguien que también caminaba solo, pero que cantaba a pesar de todo. Se aferró a esa imagen como a una cuerda en medio del precipicio. Esa noche, mientras se acurrucaba nuevamente entre los escombros, repitió una y otra vez la melodía que había escuchado. Su voz quebrada llenaba el silencio de la casa destruida y por un momento, solo por un momento, no se sintió invisible. El séptimo día llegó acompañado de una tormenta que parecía querer llevarse de una vez por todas lo poco que quedaba en pie de la casa. Petra ya no tenía fuerzas ni para levantarse. Su cuerpo había comenzado a consumirse a sí mismo y podía sentir cómo sus huesos se marcaban cada vez más bajo la piel. Durante la madrugada había tenido fiebre, delirios donde veía a sus hijos pequeños corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Pero al despertar solo encontraba el vacío húmedo y frío de su realidad. Sus labios estaban tan secos que se agrietaban cuando intentaba hablar, y la herida del pie se había infectado, llenándose de pus y provocándole un dolor punzante que subía por toda la pierna. El agua de lluvia que había logrado recolectar se había acabado el día anterior y ahora tenía tanta sed que había comenzado a lamer las gotas que se escurrían por las paredes mohosas. El sabor era amargo y terroso, pero era la única humedad que podía conseguir. Se arrastraba por el piso de lodo para moverse de una esquina a otra, buscando el pedazo menos húmedo donde poder descansar. Sus manos temblaban incontrolablemente, ya no por el frío, sino por la debilidad extrema. Cuando intentaba ponerse de pie, las piernas simplemente no la sostenían. «Dios mío», murmuró con una voz que ya casi no se escuchaba. «Si de verdad existes, si de verdad me amas como me enseñaron en la iglesia, ¿por qué permites esto? ¿Qué pecado tan grande cometí para merecer esta agonía?» Las horas pasaban con una lentitud torturante. Petra había perdido la cuenta del tiempo. Ya no sabía si era día o noche, si había dormido o solo había cerrado los ojos para escapar del dolor. En sus momentos de mayor debilidad, alucinaba que escuchaba las voces de Roberto y Ángel llamándola. «Mamá, ven acá, te preparamos de comer». Pero cuando abría los ojos, solo veía las paredes desmoronándose y los escombros que la rodeaban como una tumba prematura. Fue entonces cuando tomó una decisión que la llenó de una paz extraña. Ya no lucharía más. Se quedaría allí, en esa esquina, y dejaría que la vida se le escapara lentamente. Ya había sufrido suficiente. Ya había dado todo lo que tenía que dar. Se las arregló para juntar algunas piedras pequeñas y formar una cruz tosca en el piso frente a ella. Con el dedo índice escribió en el lodo: «Perdóname, Señor», aunque ya no estaba segura de si creía en algo o alguien. Cerró los ojos y comenzó a rezar el Padre Nuestro, la única oración que recordaba completamente. Su voz era apenas un susurro ronco. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Mientras recitaba las palabras familiares, sintió que algo dentro de ella se desconectaba lentamente. El dolor físico comenzó a alejarse, como si su espíritu estuviera separándose de su cuerpo.
Una sensación de calidez inexplicable comenzó a envolver su pecho, a pesar de que sus extremidades seguían heladas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Su respiración se volvió más lenta, más espaciada. Ya no sentía el frío penetrante, ya no sentía el hambre que la había torturado durante días. Solo había una luz dorada que parecía filtrarse por debajo de sus párpados cerrados. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero justo cuando estaba a punto de pronunciar las últimas palabras de la oración, escuchó algo que la hizo abrir los ojos de golpe. Pasos lentos pero decididos que se acercaban a la casa en ruinas. No eran pasos de animal, eran pasos humanos, y venían directamente hacia donde ella estaba. Al principio pensó que era otra alucinación, pero el sonido se hizo más nítido. Alguien estaba caminando sobre los escombros del patio. Alguien se detenía frente a lo que quedaba de la puerta principal. Con el poco aliento que le quedaba, Petra intentó gritar, «¿Quién está ahí?», pero su voz fue apenas un gemido ahogado. Los pasos se acercaron más, y entonces escuchó la misma voz que había oído días atrás, la voz que cantaba en el sendero de la montaña, solo que ahora no cantaba, ahora hablaba, y sus palabras la atravesaron como una flecha directa al corazón. «Hija mía, ¿por qué lloras? ¿No sabes que nunca has estado sola?». A través de la abertura que una vez fue la puerta principal, se dibujó la silueta de un anciano. La luz grisácea del amanecer lo rodeaba de tal manera que Petra tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir sus rasgos. Era un hombre mayor, de unos 70 años quizás, con barba blanca descuidada y vestido con ropa humilde, un pantalón de manta remendado, huaraches gastados y una camisa que alguna vez había sido azul, pero que ahora tenía el color deslavado del tiempo. Lo que más la impactó fueron sus ojos. Eran marrones como la tierra fértil, pero había en ellos una profundidad que parecía contener siglos de sabiduría y una dulzura que la hizo llorar sin entender por qué. No había lástima en esa mirada, ni juicio, sino algo que ella no había visto en mucho tiempo, amor puro. «No tenga miedo, doña Petra», dijo el anciano con una voz suave pero firme. «Vengo en paz». Petra se sobresaltó al escuchar su nombre. ¿Cómo sabía quién era? En San Felipe del Progreso ya nadie la conocía, o al menos ya nadie quería reconocerla. Se incorporó como pudo, tratando de cubrir con la cobija mugrienta lo que quedaba de su dignidad. ¿Quién es usted?», logró murmurar con la garganta reseca. «¿Cómo sabe mi nombre?». El anciano sonrió con una calidez que pareció iluminar toda la habitación en ruinas. Llevaba consigo un costal de yute viejo y un bastón de madera tallado a mano. A pesar de su edad aparente, se movía con una agilidad sorprendente mientras se acercaba lentamente. «Me llamo Santiago», respondió, dejando su costal en el suelo. «Soy un peregrino. Ando por estos caminos desde hace muchos años. La gente de por aquí me conoce como el viejo loco que camina y canta solo». Petra recordó inmediatamente la voz que había escuchado cantando días atrás. Era él, pero había algo en su presencia que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. ¿Qué hacía un anciano caminando solo por esos lugares desolados? ¿Y por qué no parecía sorprendido de encontrarla en ese estado deplorable? «No debería estar aquí», susurró Petra. «Este lugar es peligroso. Se puede caer el techo en cualquier momento. Y yo no soy buena compañía ahora». Santiago se acercó un poco más y se sentó en una piedra grande que había cerca, como si fuera lo más natural del mundo instalarse en una casa a punto de colapsar para conversar con una mujer que parecía más muerta que viva. «¿Sabe qué he visto en mis muchos años de caminar?», preguntó sin responder directamente a su advertencia. «He visto que a veces Dios permite que perdamos todo lo que creemos necesitar para descubrir lo que realmente somos». Sus palabras resonaron en el pecho de Petra como campanas de iglesia. Había algo en la forma en que las pronunciaba,
con una certeza absoluta pero sin arrogancia que la hacía sentir que este hombre sabía cosas que otros no sabían. «Yo ya no soy nada», respondió Petra con amargura. «Mis propios hijos me botaron como basura. No tengo casa, no tengo comida, no tengo dignidad. Estaba esperando a morirme cuando usted llegó». Santiago asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «¿Sabe cuál es el problema de nosotros los seres humanos, doña Petra? Que confundimos lo que tenemos con lo que somos. Usted dice que no es nada porque perdió su casa, pero ¿una casa la define a usted? ¿Los hijos ingratos la definen a usted? ¿El dinero la define a usted?» Petra lo miró con una mezcla de confusión y esperanza. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con respeto, llamándola doña, tratándola como si todavía fuera una persona que importaba. «Pero sin esas cosas, ¿qué queda?», preguntó con la voz quebrada. El anciano se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por la habitación destruida, examinando las vigas rotas y las paredes agrietadas como si fuera un arquitecto evaluando una obra. «Queda lo único que nunca nadie le puede quitar, su corazón. Y por lo que he visto en mis años de peregrino, doña Petra, los corazones más hermosos son los que han sido quebrantados y aún así siguen siendo capaces de amar». Petra sintió que algo se removía dentro de su pecho. Las palabras de Santiago tenían un poder extraño, como si fueran llaves que abrían puertas que ella había cerrado con candado. «No sé si todavía puedo amar», admitió entre lágrimas. «Duele demasiado. Cada vez que amé, me lastimaron». Santiago se detuvo frente a ella y la miró directamente a los ojos. Por un momento Petra tuvo la sensación inexplicable de que esos ojos la conocían desde siempre, como si hubiera estado esperando este encuentro durante toda su vida. «El amor verdadero nunca es seguro, doña Petra, pero es la única cosa en este mundo que vale la pena el riesgo. Y tengo la impresión de que su historia apenas está comenzando». Santiago abrió su costal de yute y comenzó a sacar cosas que dejaron a Petra boquiabierta. Primero emergió una botella de agua limpia, luego unas tortillas envueltas en un trapo blanco, después algunas frutas que se veían frescas y finalmente un pequeño frasco con miel. «Debe tener hambre», dijo simplemente, extendiéndole una tortilla untada con miel. Petra miró el alimento con los ojos desorbitados. No había visto comida tan apetitosa en semanas. Su estómago rugió tan fuerte que se sintió avergonzada, pero Santiago solo sonrió comprensivamente. «Coma despacio», le aconsejó. «Su cuerpo necesita acostumbrarse de nuevo». Mientras ella devoraba pequeños bocados, intentando controlar la desesperación, Santiago comenzó a caminar por la casa examinando los daños. No parecía un simple viajero curioso. Había algo metódico en la forma en que observaba cada grieta, cada viga suelta, como si estuviera calculando algo. «¿Sabe qué veo cuando miro este lugar?», preguntó de repente. Petra, con la boca llena, negó con la cabeza. «Veo una casa que puede volver a ser un hogar. Estas vigas pueden repararse, estas paredes pueden levantarse de nuevo. Solo necesita a alguien que crea en sus posibilidades». La mujer tragó difícilmente. «Señor Santiago, usted es muy amable, pero yo no tengo dinero para reparaciones. No tengo nada». «¿Quién habló de dinero?», replicó el anciano con una sonrisa traviesa. «Tengo estas dos manos, usted tiene estas dos manos, y el pueblo está lleno de materiales abandonados que nadie reclama. A veces las mejores cosas se construyen sin dinero, solo con voluntad». Petra terminó de comer la tortilla y bebió un largo trago de agua. Era la primera vez en días que se sentía remotamente humana. Pero la propuesta de Santiago la confundía profundamente. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Santiago se sentó nuevamente frente a ella y su expresión se volvió más seria. «Doña Petra, ¿puedo contarle una historia?». Ella asintió, abrazando la botella de agua como si fuera un tesoro. «Hace muchos años, cuando yo era joven, también lo perdí todo. Tenía una familia, un negocio próspero,
una casa grande en el centro de un pueblo, pero la vida me golpeó tan duro que terminé durmiendo en la calle, pidiendo limosna para sobrevivir. Petra lo miraba intensamente, colgada de cada palabra. Una noche, cuando ya había decidido acabar con todo, apareció una mujer muy pobre, más pobre que yo incluso. Tenía 3 hijos pequeños y acababa de quedarse viuda. ¿Sabe qué hizo esa mujer cuando me vio tirado en la banqueta, sucio y desesperado? ¿Qué hizo? Me llevó a su casa, que era apenas un cuartito de lámina, y compartió conmigo lo único que tenía: un plato de frijoles y una tortilla. Me dio su única cobija para que no pasara frío y ella durmió abrazando a sus niños para darse calor. Santiago hizo una pausa y Petra notó que sus ojos se humedecían ligeramente. Esa mujer me salvó la vida, doña Petra. No solo me dio comida y techo por una noche, me devolvió la fe en la humanidad. Me enseñó que cuando no tienes nada material que ofrecer, puedes ofrecer algo mucho más valioso: tu corazón. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Petra, completamente absorta en la historia. Desgraciadamente murió poco tiempo después, de una pulmonía que no pudo curarse porque no tenía dinero para medicinas. Pero antes de morir me hizo prometer algo: que cada vez que me encontrara con alguien en la misma situación en la que yo estaba esa noche, haría por esa persona lo que ella hizo por mí. Petra sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Y por eso está aquí conmigo. Por eso estoy aquí con usted, confirmó Santiago. Pero hay algo más en esta historia que quiero que entienda. Esa mujer que me salvó se llamaba Esperanza Domínguez. El mundo de Petra se detuvo por completo. Domínguez era su apellido de soltera y su abuela se había llamado Esperanza. Una abuela que había muerto cuando ella era muy niña, pero de quien su madre siempre le contaba historias sobre su bondad extrema. ¿Era mi abuela?, susurró con la voz temblorosa. Santiago sonrió con una dulzura infinita. El mundo es mucho más pequeño de lo que creemos, doña Petra, y las buenas acciones nunca se pierden, se multiplican a través del tiempo y regresan a nosotros cuando más las necesitamos. Petra rompió en llanto, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de asombro. Todo esto no podía ser casualidad. Este encuentro, esta historia, este momento, era como si el universo entero hubiera conspirado para traer a Santiago hasta ella. Ahora entiende por qué quiero ayudarla, continuó el anciano. No es caridad, doña Petra, es justicia. Es la vida devolviendo lo que su abuela sembró hace tantos años. Los siguientes días transformaron la vida de Petra de una manera que jamás habría imaginado posible. Santiago cumplió su palabra. Cada mañana aparecía al amanecer con herramientas que parecía conseguir de la nada, materiales que encontraba en lugares abandonados y una energía que desafiaba su edad aparente. El primer día repararon el techo. Santiago trepó las vigas con la agilidad de un hombre de 30 años, mientras Petra le pasaba tablas y clavos desde abajo. Cuando ella expresó preocupación por su seguridad, él simplemente se rió. Doña Petra, he reparado más techos en mi vida que años tengo en este mundo. Confíe en mí. Era extraño verlo trabajar. Sus manos parecían conocer exactamente qué hacer con cada material, como si hubiera nacido con un martillo en la mano. En unas pocas horas, habían logrado cubrir los hoyos más grandes, y por primera vez en semanas, Petra durmió sin sentir gotas de lluvia en la cara. El segundo día se dedicaron a las paredes. Santiago tenía una técnica peculiar para mezclar el adobe. Cantaba mientras lo hacía, canciones que Petra no conocía, pero que le llenaban el corazón de una paz inexplicable. Su voz era profunda y melodiosa, y parecía hacer que el trabajo fuera menos pesado. ¿De dónde son esas canciones?, le preguntó Petra mientras alisaba una pared recién enlodada. Son muy antiguas, respondió Santiago sin dejar de cantar. Las aprendí de alguien muy especial. Hablan de esperanza, de nuevos comienzos, de amor que nunca termina.
El tercer día instalaron una puerta de madera que Santiago había encontrado en una casa abandonada del otro lado del pueblo. Era una puerta sólida, hermosa, que solo necesitó un poco de lijado y aceite para quedar como nueva. ¿No le parece extraño que encontremos exactamente lo que necesitamos justo cuando lo necesitamos?, comentó Petra mientras ayudaba a colgar la puerta. Santiago se detuvo y la miró con esa sonrisa misteriosa que ya le era familiar. Doña Petra, ¿usted cree en los milagros? Ya no sé en qué creer, respondió honestamente, pero lo que está pasando aquí, esto no es normal. Tiene razón, no es normal, es extraordinario. Pero a veces lo extraordinario se disfraza de trabajo duro y coincidencias afortunadas. Durante esos días, mientras trabajaban lado a lado, Petra comenzó a redescubrir partes de sí misma que había olvidado. Cantaba mientras barría, se reía de los chistes suaves de Santiago y por primera vez en años se sintió útil y valorada. Santiago tenía una manera especial de hacer que se sintiera importante. Nunca tomaba una decisión sobre la casa sin consultarla primero. ¿Qué opina, doña Petra? ¿Dónde deberíamos poner la ventana nueva? ¿Le parece que esta pared va bien aquí? Trataba cada una de sus opiniones como si fuera la de un arquitecto experimentado. Pero lo que más la sorprendía era cómo Santiago parecía saber cosas sobre ella que nunca le había contado. Sabía que le gustaba el café muy dulce antes de que ella se lo dijera. Sabía que le dolía la espalda baja después de trabajar agachada y siempre le sugería descansos justo en el momento preciso. Sabía que se ponía triste al atardecer y siempre tenía una historia divertida lista para distraerla en esas horas. ¿Cómo sabe tanto sobre mí?, le preguntó una tarde mientras compartían unos tacos que él había traído. Los ojos hablan más que las palabras, doña Petra, y usted tiene unos ojos muy expresivos. Una noche, mientras descansaban después de un día particularmente productivo, Petra se atrevió a hacer la pregunta que la había estado inquietando desde el primer día. Señor Santiago, ¿de dónde saca el dinero para comprar comida todos los días? ¿Y las herramientas? Usted dice que es un peregrino sin casa, pero siempre tiene lo que necesitamos. Santiago se quedó callado por un momento largo, mirando las estrellas que ahora podían ver claramente a través del techo reparado. Hay personas en este mundo, doña Petra, que han aprendido que cuando das todo lo que tienes por ayudar a otros, nunca te falta lo que necesitas. No puedo explicarle cómo funciona, pero funciona. Pero eso no es lógico. El amor nunca es lógico, doña Petra, y sin embargo es lo único que realmente tiene sentido. Esa noche, Petra se durmió pensando en las palabras de Santiago. Había algo en él que no terminaba de entender, algo que iba mucho más allá de la simple bondad humana. Era como si fuera un enviado, un ángel disfrazado, un milagro con forma de anciano humilde. Lo que no sabía era que estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que definiría no solo su futuro, sino el destino de muchas otras personas. ¿Te has dado cuenta de que los ángeles a veces llegan disfrazados de personas ordinarias? Si esta historia te está tocando el corazón, compártela dándole like, suscríbete para más historias que cambian vidas y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Cada like nos ayuda a llegar a más corazones que necesitan esperanza. Era el 7º día de trabajo cuando todo cambió. Petra y Santiago habían logrado transformar la casa en ruinas en algo que, aunque sencillo, ya parecía un verdadero hogar. Las paredes estaban sólidas, el techo no goteaba, la puerta cerraba perfectamente y habían incluso instalado una pequeña ventana que llenaba de luz el interior. Esa mañana, Santiago llegó más temprano que de costumbre, pero no traía herramientas ni materiales. En su lugar, cargaba solo un pequeño morral y tenía una expresión sombría que Petra no le había visto antes. ¿Está todo bien, señor Santiago?, preguntó ella, inmediatamente preocupada.
El anciano se sentó pesadamente en una piedra y por primera vez desde que lo conocía, Petra notó que realmente se veía de su edad. Sus hombros parecían más encorvados, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos, siempre tan brillantes, se veían nublados. «Doña Petra», comenzó con la voz más débil de lo usual, «tengo que hacerle una confesión. No he sido completamente honesto con usted». El corazón de Petra se aceleró. ¿Había sido todo una mentira? ¿Era Santiago algún tipo de estafador que se había aprovechado de su vulnerabilidad? «No soy solo un peregrino», continuó Santiago. «Estoy enfermo, muy enfermo. Los doctores me dijeron que me quedan pocas semanas de vida». Petra sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. En solo una semana, Santiago se había convertido en lo más parecido a un milagro que había experimentado en su vida. La idea de perderlo la llenaba de un terror que no había sentido ni siquiera cuando perdió su casa. «¿Qué tiene? Los doctores pueden estar equivocados». Santiago negó lentamente con la cabeza. «Cáncer avanzado en todo el cuerpo. Por eso he estado caminando tanto tiempo, doña Petra. Sabía que me quedaba poco tiempo y quería usarlo, ayudando a la mayor cantidad de gente posible antes de partir». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Petra. «No puede ser cierto. Usted se ve bien, trabaja como un hombre joven, tiene tanta energía». «El amor da fuerzas extraordinarias», respondió Santiago con una sonrisa triste. «Pero ya no puedo esconder el dolor. Anoche casi no pude dormir. Las medicinas que traía se terminaron ayer». Petra se acercó y se arrodilló frente a él. «¿Qué necesita? ¿Medicinas? ¿Un doctor? Yo puedo buscar la forma de...» Santiago la detuvo poniendo una mano temblorosa sobre la suya. «Doña Petra, lo que voy a pedirle es muy difícil, quizás lo más difícil que le han pedido en su vida. Dígame, lo que sea. Necesito que me ayude a llegar hasta la clínica del pueblo. Son 5 kilómetros de camino empedrado y ya no tengo fuerzas para caminar solo. Pero doña Petra, si me acompaña, va a perder algo muy importante». «¿Qué voy a perder? No tengo nada que perder». Santiago señaló hacia el interior de la casa reconstruida. «Mañana viene un inspector del municipio. Si hay alguien viviendo aquí, le van a dar la escritura de la propiedad. Esta casa puede ser suya legalmente, para siempre. Pero si no está aquí, cuando llegue el inspector». Petra sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Cómo sabe eso?» «Escuché a unos trabajadores municipales hablando en el pueblo. Están regularizando propiedades abandonadas, pero solo se la dan a quien demuestre que vive aquí». La magnitud de lo que Santiago le estaba pidiendo comenzó a golpear a Petra como una cascada helada. Si lo acompañaba a la clínica, perdería la oportunidad de tener una casa propia por primera vez en su vida. Si se quedaba, él podría morir en el camino. «¿A qué hora viene el inspector?» «A las 10 de la mañana. Y llegar a la clínica nos tomaría al menos 4 horas, caminando despacio, más otras 4 de regreso. No llegaría a tiempo». Petra cerró los ojos y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante toda su vida había soñado con tener una casa propia. Durante semanas había vivido el infierno de no tener dónde refugiarse. Ahora, cuando finalmente tenía la oportunidad de tener un hogar seguro, la vida la ponía a elegir entre su futuro y la vida de quien se había convertido en su ángel guardián. «Señor Santiago», murmuró con la voz quebrada, «¿por qué me pide esto?». El anciano la miró directamente a los ojos y Petra vio en ellos algo que la estremeció. No era súplica, no era manipulación, era una pregunta honesta. Una prueba que él mismo no había diseñado. «Porque necesito saber quién es usted realmente, doña Petra, y usted también necesita saberlo. Cuando lo perdemos todo, descubrimos de qué estamos hechos por dentro. Su abuela Esperanza tomó una decisión similar hace muchos años. Ahora le toca a usted decidir qué tipo de mujer es». Petra se puso de pie y caminó hasta la ventana que habían instalado juntos. Afuera, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de colores dorados.
Se veía tan hermoso desde su nueva casa, su posible nueva casa. Cerró los ojos, respiró profundo y supo exactamente qué tenía que hacer. «Vamos, señor Santiago, nos vamos ahora mismo». Las palabras salieron de la boca de Petra con una firmeza que la sorprendió a ella misma. No hubo dudas, no hubo vacilación. En el momento en que vio a Santiago temblando de dolor, toda consideración sobre la propiedad de la casa desapareció de su mente. Santiago la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Había sorpresa, sí, pero también algo que parecía admiración profunda y alivio. «¿Está segura, doña Petra? Una vez que salgamos de aquí, no habrá regreso a tiempo. Perderá esta casa para siempre». Petra se acercó y lo ayudó a ponerse de pie. Santiago se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en su brazo. Era la primera vez que lo veía realmente vulnerable, realmente humano. «Señor Santiago», le dijo mientras le acomodaba el morral en el hombro, «esta casa me devolvió la vida, pero fue usted quien me devolvió el alma. Una casa se puede volver a conseguir, una persona como usted no». Comenzaron a caminar lentamente por el sendero que llevaba al pueblo. El paso de Santiago era mucho más lento de lo usual, y cada pocos minutos tenía que detenerse para recuperar el aliento. Petra lo sostenía del brazo, adaptando su ritmo al suyo, sin mostrar nunca impaciencia. «¿Sabe qué es lo curioso, doña Petra?», dijo Santiago después de una de sus pausas para descansar. «Yo he caminado estos caminos durante años, ayudando a tanta gente como he podido, pero nunca nadie había sacrificado tanto por ayudarme a mí». «No es un sacrificio», respondió Petra honestamente. «Es lo correcto, lo que usted habría hecho por mí». Santiago se detuvo y la miró fijamente. «¿Cómo está tan segura de eso?». «Porque lo conozco. En una semana aprendí a conocerlo mejor que a personas que traté durante años. Usted es incapaz de poner sus necesidades antes que las de otros». Siguieron caminando en silencio durante un rato. El sol ya había salido completamente, y Petra calculó que eran alrededor de las 8 de la mañana. Para cuando llegaran a la clínica y regresaran, serían al menos las 3 de la tarde. El inspector habría venido y se habría ido hace mucho tiempo. «¿No está enojada?», preguntó Santiago de repente. «¿Enojada por qué?». «Por perder la casa, por tener que volver a empezar de cero». Petra reflexionó sobre la pregunta mientras ayudaba a Santiago a sortear una piedra grande en el camino. «Hace 2 semanas creía que lo había perdido todo. Ahora sé que hay cosas que no se pueden perder. La capacidad de amar, de ayudar, de ser quien realmente somos. Usted me enseñó eso. La casa era solo madera y adobe. Lo que vivimos en esa casa, eso sí es para siempre». A medida que se acercaban al pueblo, Santiago parecía ponerse cada vez más enfermo. Su respiración era laboriosa, y Petra notó que tenía fiebre. Varias veces tuvo que sentarlo en piedras del camino para que descansara. «Doña Petra», le dijo en uno de esos descansos, «si algo me pasa, si no logro llegar, quiero que sepa que estos días con usted han sido los más felices de mi vida». «No hable así», lo regañó suavemente. «Vamos a llegar, lo van a curar y usted va a seguir ayudando a mucha gente más». «¿Y si ya cumplí mi propósito?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Cuál era su propósito? Santiago sonrió con esa sonrisa misteriosa que ya conocía también. Encontrar a alguien que entendiera que el amor es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Alguien que eligiera el corazón por encima de la conveniencia. Petra sintió que algo muy profundo se movía dentro de su pecho. Era una prueba. Todo en la vida es una prueba, doña Petra, pero no de Dios hacia nosotros. Son pruebas que nos hacemos a nosotros mismos para descubrir quiénes somos realmente cuando nadie nos está viendo. Cuando finalmente llegaron a la clínica, Santiago estaba tan débil que Petra prácticamente tuvo que cargarlo los últimos metros. Los enfermeros salieron corriendo cuando la vieron llegar con un anciano desvaneciéndose en sus brazos. «¡Rápido!», gritó uno de ellos. «Tráiganme una camilla».
Mientras se llevaban a Santiago hacia el interior de la clínica, él logró agarrar la mano de Petra. «Gracias», murmuró con los ojos brillantes de lágrimas. «Gracias por elegir el amor». Fueron las últimas palabras coherentes que dijo antes de que las puertas de la sala de emergencias se cerraran entre ellos. Petra pasó toda la tarde esperando en la sala de la clínica. Las sillas de plástico le lastimaban la espalda. El café que le dieron estaba frío y amargo, pero no se movió ni un centímetro del lugar. Cada vez que salía algún doctor o enfermera, los bombardeaba con preguntas que ellos respondían siempre con la misma frase: «Estamos haciendo todo lo posible». Cerca de las 5 de la tarde se acercó una doctora joven con expresión seria. «¿Es usted familiar del señor Santiago?» Soy su amiga. «Lo más parecido que tiene a familia», respondió Petra, temiendo lo peor. «Señora, necesito que se siente. Tengo que hablarle». Petra sintió que las piernas se le convertían en gelatina. «¿Se murió? Dígame que no se murió». No se murió. Se apuró a tranquilizarla la doctora. «Pero tengo que contarle algo muy extraño. Cuando llegó, todas las señales indicaban que efectivamente tenía cáncer terminal. La respiración, los síntomas, el aspecto general. Pero cuando le hicimos los exámenes, ¿qué encontraron? No tiene cáncer, señora, no tiene nada. Sus exámenes de sangre son perfectos. Sus órganos funcionan como los de un hombre de 30 años. Es imposible, pero está completamente sano». Petra se quedó muda. Eso no puede ser. Él me dijo que los doctores le habían diagnosticado cáncer terminal. Revisamos nuestros registros. Nunca ha estado en esta clínica. No tenemos ningún expediente suyo. Y créame, señora, a un hombre en su estado lo recordaríamos. ¿Y dónde está? ¿Puedo verlo?» La doctora se veía profundamente confundida. Esa es la parte más extraña de todo esto. Después de los exámenes, se durmió profundamente. Cuando fuimos a revisarlo hace una hora, había desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Se desvaneció. Su cama estaba hecha, la bata del hospital estaba doblada perfectamente sobre la almohada, pero él ya no estaba. Hemos revisado toda la clínica, preguntado a todos los empleados. Nadie lo vio salir. Petra sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Nada de esto tenía sentido. ¿Dejó algo? ¿Algún mensaje? La doctora sacó de su bolsillo un papel doblado. Solo esto. Estaba sobre la almohada con su nombre escrito afuera. Con las manos temblorosas, Petra desdobló el papel. La letra era clara y elegante, muy diferente a lo que habría esperado de un anciano humilde. «Querida Petra, tu abuela Esperanza tenía razón cuando me dijo que las buenas acciones nunca se pierden. Hoy has demostrado que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Tu corazón ha sido pesado y no ha sido encontrado en falta. Regresa a tu casa. Una sorpresa te espera. Con amor eterno, Santiago». Al pie del papel había algo que la dejó helada. Un dibujo pequeño, pero perfectamente detallado de una cruz, y debajo de ella las iniciales JN. Petra salió corriendo de la clínica como si tuviera alas en los pies. El camino de regreso, que por la mañana había tomado 4 horas, lo recorrió en menos de 2. Algo en su interior le decía que tenía que llegar a la casa antes de que oscureciera. Cuando llegó al sendero que llevaba a su hogar reconstruido, lo que vio la hizo caer de rodillas en medio del camino. Había una camioneta estacionada frente a la casa y varios hombres con uniformes oficiales estaban parados afuera. Pero no se veían como inspectores municipales, se veían como abogados. Se acercó lentamente con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Disculpe, señora, ¿es usted Petra Domínguez?», preguntó un hombre mayor con traje. «Sí, ¿pasó algo malo?». El hombre sonrió ampliamente. «Al contrario, señora Domínguez, traemos muy buenas noticias. Soy el licenciado Méndez, del despacho jurídico Esperanza y Asociados. Representamos al señor Santiago Jiménez, quien nos ha encargado transferirle la propiedad de este terreno y varios más». «No entiendo.
El señor Jiménez es el dueño original de estos terrenos, señora Domínguez. Los había comprado hace años con la intención de donarlos a familias que realmente los necesitaran. Usted ha sido la beneficiaria elegida. El abogado le extendió un folder lleno de documentos. Aquí están las escrituras de esta propiedad y de 5 terrenos más en los alrededores, todos a su nombre, completamente pagados, sin ningún adeudo. Petra tomó los documentos con manos temblorosas. En la primera página, escrito con esa misma letra elegante que había visto en la nota del hospital, estaba su nombre completo y una frase que le atravesó el alma. Para Petra Domínguez, quien eligió el amor sobre la seguridad y que por eso merece ambos. Un año después, donde antes había habido solo escombros y desolación, ahora se alzaba un pequeño pueblo próspero. Las 5 propiedades que Santiago había dejado a Petra se habían convertido en hogares para familias que, como ella, habían perdido todo pero conservaban la esperanza. Petra caminaba por la calle principal de lo que ahora conocían como el pueblito de la esperanza, observando con lágrimas de alegría en los ojos todo lo que había crecido a partir de aquel milagro inicial. Doña Carmen, la vecina que antes la había evitado en la calle, ahora dirigía una pequeña escuela para los niños del lugar. Don Roberto, un anciano que había llegado enfermo y desahuciado, ahora atendía una clínica médica gratuita que él mismo había construido con sus propias manos. La casa original, la que ella y Santiago habían reparado juntos, se había convertido en el centro comunitario, donde cada domingo se reunían todos los habitantes para compartir comida y planificar nuevos proyectos. En la pared principal, Petra había mandado pintar un mural que representaba a un anciano de barba blanca sonriendo con las palabras Santiago Jiménez, quien nos enseñó que el amor siempre multiplica. «¡Abuela Petra!», gritó una niña pequeña corriendo hacia ella. Petra sonrió al escuchar ese título que nunca pensó que tendría. Aunque no había vuelto a casarse ni había tenido más hijos propios, se había convertido en la abuela de todos los niños del pueblo. La pequeña que corría hacia ella era Esperanza, una huérfana de 7 años que había llegado con una familia de refugiados 6 meses atrás. «¿Qué pasa, mi amor?» «Llegó una carta para usted. El cartero dice que es muy importante». Petra tomó el sobre blanco que le extendía la niña. No tenía remitente, pero estaba dirigido a ella con esa letra elegante que ya conocía también. Su corazón se aceleró. Abrió cuidadosamente el sobre y leyó. «Querida Petra, un año después, veo que entendiste perfectamente la lección. El amor no solo se multiplica, se transforma en milagros permanentes. Has creado un hogar no solo para ti, sino para muchos. Has demostrado que una persona con el corazón en el lugar correcto puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Pero hay una última sorpresa que tengo para ti. Mira hacia el sendero de la montaña». Petra levantó la vista hacia el sendero por donde había visto a Santiago la primera vez, cuando aún vivía en ruinas y creía que todo estaba perdido. En la distancia, vio 2 figuras caminando lentamente hacia el pueblo. Se acercó hasta poder distinguir de quiénes se trataba y cuando los reconoció, cayó de rodillas en medio del camino. Eran Roberto y Ángel, sus hijos. Venían caminando con las cabezas bajas, cargando mochilas como si hubieran viajado desde muy lejos. Cuando la vieron, comenzaron a correr. «¡Mamá!», gritó Roberto llegando hasta ella. «¡Perdónanos! ¡Perdónanos, por favor!». Ángel llegó un segundo después y se arrodilló junto a su hermano. «Mamá, hemos estado buscándola durante meses. Nos enteramos de lo que le hicimos, de cómo la abandonamos. Venimos a pedirle perdón y a tratar de reparar el daño». Petra los abrazó a ambos con una fuerza que no sabía que tenía. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de pura felicidad. «¿Cómo me encontraron? Un anciano se apareció en nuestras casas», explicó Roberto. «Nos contó todo lo que había pasado, todo lo que usted había sufrido por nuestra culpa.
Nos dijo que el amor de una madre es la única cosa en este mundo que puede perdonar cualquier cosa, pero que teníamos que venir a pedirle perdón en persona. ¿Un anciano? Sí, confirmó Ángel. Un hombre mayor con barba blanca. Dijo que se llamaba Santiago. Nos contó toda su historia, mamá. Nos enseñó fotos de este lugar que usted había construido. Nos hizo entender que habíamos perdido al tesoro más grande que teníamos, su amor. Petra miró nuevamente hacia el sendero de la montaña, pero ya no había nadie allí. Solo el viento moviendo suavemente las hierbas y una sensación de paz absoluta que llenaba todo el valle. Esa noche, durante la cena comunitaria del domingo, Petra se puso de pie frente a todas las familias del pueblo. Sus hijos estaban sentados a su lado y la pequeña Esperanza en su regazo. Quiero contarles una historia, comenzó con voz clara y fuerte. Es la historia de cómo perdí todo lo que creía importante y encontré todo lo que realmente importa. Mientras hablaba, el viento sopló suavemente a través de las ventanas abiertas y por un momento, todos en el comedor pudieron jurar que escucharon una voz familiar cantando en la distancia. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». Petra sonrió, sabiendo en su corazón que Santiago seguía caminando por el mundo, buscando otros corazones rotos que necesitaran recordar que nunca están solos, que el amor siempre encuentra el camino de regreso, y que a veces los ángeles vienen disfrazados de ancianos humildes que nos enseñan que dar es la única manera verdadera de recibir. El milagro no había terminado con ella, apenas había comenzado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela dando like y suscribiéndote a nuestro canal. En los comentarios, cuéntanos desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí. Pero más importante, cuéntanos si alguna vez has conocido a alguien como Santiago en tu vida. A veces los ángeles caminan entre nosotros esperando ser reconocidos. Que esta historia te recuerde que nunca estás solo, que siempre hay esperanza y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de multiplicarse. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu vida.